A ver qué tal. A ver, ¿sí? Venga, que esto se está poniendo interesante. Uh, Estamos causando. la prueba de conexión, todo esto estaba súper preparado, pero luego al final, a última hora, fíjate. Ya está. Bueno, parece que sí, que por fin estamos. Bueno, pues primero, porque lo de antes no ha servido para absolutamente nada, darte la bienvenida, te voy a presentar. Hoy tenemos como última conexión en directo y al final la más trabajosa a la doctora Marta García, que ella es directora del Servicio de Reproducción Asistida de Quirón Salud Málaga, ¿verdad? Sí, eso es. Estoy empezando a coordinar un poquito más la unidad, siempre bajo las directrices del jefe de servicio, que es el doctor Pérez de la Blanca, que bueno, pues que lleva, vamos, que es el jefe de la unidad y el que la inició, la comenzó y la mantiene, y ahora pues bueno, pues con un poquito más de responsabilidades a su lado. Bueno, pero claro, no te quites medallas porque, bueno, tienes una larga trayectoria, no solo como ginecóloga, sino también en reproducción asistida. Ujú. Y bueno, y hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De tratamiento de reproducción asistida en mujeres con endometriosis. Como último colofón, como el colofón final de esta EndoMarch 2022, desde luego el mejor tema imposible, ya que entre el 30 y el 50% de las enfermas con endometriosis, pues vamos a tener problemas de fertilidad. Efectivamente, lo primero, si me permite, Soledad, quería felicitaros por estas jornadas, porque aunque no he podido escuchar todas las entrevistas, la verdad que las que he podido escuchar me han agradado mucho por su calidad, en las intervenciones, en los contenidos, y también que vosotras pues se nota que bueno que estáis muy implicadas, aparte de que conocéis muy bien la enfermedad, porque habéis sabido dirigir estupendamente las preguntas. Así que la verdad que me dejo que me pregunten lo que quieras, porque seguro que mejor que tú como cabeza hoy de la entrevista, nadie para poder realmente sacar los temas que os interesen a vosotras, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues yo creo que la manera va a ser como estos directos han sido. Vamos a hablar un poquito de la temática que abarcan, en este caso la reproducción asistida y específicamente en mujeres con endometriosis. Y luego pues procederé a hacerte algunas consultas, algunas que ya nos han dejado las chicas en nuestra cajita de Instagram que hemos tenido durante estos días atrás y otras pues seguro que algunas nos irán dejando por aquí en el directo. Perfecto. Entonces, yo creo que la primera pregunta es de carácter obligatorio, que es ¿por qué afecta a la fertilidad la endometriosis, doctora? Pues sí, la verdad que desgraciadamente la endometriosis es una de las patologías que más nos preocupan a los que nos dedicamos a reproducción, porque sabemos que es un factor independiente de riesgo para tener una disfunción reproductiva, ¿no? Llamémosle infertilidad, esterilidad, un poco en ese concepto que englobamos todo, ¿no? Esa disfunción. Es decir, aparte de otros muchos problemas que nos preocupan y que quizá hay una falta de conocimiento en la sociedad de esos problemas y hace que muchas veces pues se lleguen a ellos. Además de todos esos que también, por supuesto, afectan a las mujeres que en un momento dado pueden estar padeciendo endometriosis, además se les suma como factor independiente a sus posibilidades de ser mamá el hecho de padecer endometriosis. Esto, por un lado, pues efectivamente es algo pues negativo que tenéis las pacientes con endometriosis, pero por otro lado, yo quería un poco romper una lanza a vuestro favor en ese sentido y también de nuevo felicitaros por estas jornadas porque una de las cosas que sí vemos distintas en las pacientes endometriósicas con respecto a las demás es que suelen acudir un poquito antes a nuestras consultas, como deben hacer, precisamente por este tipo de difusión que hacéis, tanto en las consultas de base de ginecología, que se está muy atento como se conoce esta clara asociación entre infertilidad, esterilidad y endometriosis, el ginecólogo pues lo comenta y también vosotras entre las asociaciones de pacientes también es algo que tenéis muy presente y entonces esto favorece mucho dentro del contexto de la paciente endometriósica a que acuda antes o que incluso preserve la fertilidad, que luego hablaremos de esto. Y esto ayuda mucho, porque una de las grandes problemáticas que tenemos en reproducción en España y en otros países desarrollados en este momento es precisamente que se acude tarde, que se tiene una confianza excesiva en las técnicas de reproducción asistida, que también lo hablaremos, pero que quizá no son tan buenas como podemos pensar o como se nos puede hacer ver por los medios de comunicación. Quizá confiamos en exceso, lo dejamos para el final y esto es un error. Las pacientes endometriósicas, si algo bueno tenéis con respecto a reproducción, es que
tenéis esa alarma ya desde el principio y eso os hace consultar y os hace dejaros guiar mucho antes por los profesionales. Esto es un punto sin duda a favor. Pero efectivamente la endometriosis afecta a las posibilidades de ser mamá y esto es por varios motivos. Uno es muy evidente, que ya lo habéis estado hablando además en otras charlas, que es por toda esa distorsión anatómica pélvica que se produce en la endometriosis. Esto se puede entender fácilmente, por ejemplo, con las trompas. Sabemos que los ovarios, que es donde se acumulan los ovocitos inmaduros y donde se produce el proceso de maduración, una vez al mes produce una liberación de un ovocito ya preparado, maduro, y este óvulo lo ha de recoger una trompa que tiene que ser permeable y ahí se queda esperando ese ovulito a que llegue un espermatozoide y pueda fecundarlo. Y a su vez luego la trompa tiene que guiar ese óvulo fecundado de nuevo hacia el útero para que implanten el endometrio, lugar donde sí que debe haber este tejido, ¿no? que tanto conocemos, que tanto conocéis vosotras. Ese tejido endometrial es donde debe estar dentro del útero, haciendo un colchoncito muy mullidito para que reciba ese embrión y no en el resto de sitios, ¿no? Pues precisamente una de las primeras cosas que podemos ver, una de las primeras afecciones son estas adherencias por el hecho de que haya estos implantes endometriósicos en sitios donde no deben estarlos y como digo, pues una de las posibilidades es que produzca adherencias a nivel de trompa o distorsión de la anatomía a nivel de útero, de ovario y no se permita realmente esta salida del ovocito correctamente del ovario, esta captación por la trompa y esta unión en la trompa de espermatozoide y óvulo y finalmente el transporte, ¿no? Entonces, esta sería una primera causa de esterilidad en pacientes endometriósicas que otra también evidente es el hecho de pacientes pues que debido a su endometriosis tienen que sufrir cirugías repetidas o no repetidas, pero sí que le produzcan una pérdida de ovario importante. Esto hace evidentemente que la reserva ovárica que tiene esa paciente quede disminuida. Todas las mujeres tenemos una reserva ovárica, un almacén de óvulos en nuestros ovarios que no es un almacén, no es una fábrica, a diferencia de lo que ocurre con el varón, que tiene, digamos, una fábrica de espermatozoides en el testículo que continuamente va produciendo espermatozoides nuevos. Nosotras las mujeres no, ya desde vida fetal tenemos todo el número de óvulos que vamos a tener para utilizar en nuestra vida, lo tenemos ya acumulado en el ovario. En la pubertad empezamos con la adolescencia, en las primeras reglas empezamos el primer proceso de maduración ovocitaria y vamos liberando mensualmente uno a uno y vamos gastando por grupitos, no solo el que utilizamos, sino que se va viendo también una muerte programada de esos óvulos y aunque no los utilicemos, aunque utilicemos anticonceptivos, los ovocitos que tenemos ahí van a irse caducando, van a ir desapareciendo, ¿vale? Claro, si nosotros a ese almacén le quitamos la mitad, por ejemplo, porque necesitamos una cirugía y nos tienen que resecar parte del ovario o para quitar un quiste tienen que quemar en las zonas circundantes para que quede correctamente coagulado y para que no haya una recidiva de ese quiste, pues todos esos procesos quirúrgicos dañan el tejido sano ovárico que queda o directamente nos deja con menos tejido ovárico. Por lo tanto, vamos a tener un menor número de óvulos, ¿vale? Esto sería, de alguna manera, equiparable a tener más edad, ¿vale? Igual que si pasa más tiempo vamos perdiendo ovocitos y tenemos una reserva ovárica disminuida, pues una paciente que pierde un ovario o pierde medio ovario o parte de él, pues va a tener la parte proporcional de óvulos menos, ¿vale? Entonces esto es importante. Y luego, otra cosa que quizás es un poquito más difícil de entender, ya hace referencia a la calidad ovocitaria y a los propios procesos de metabolismo del ovocito, es decir, a cómo se madura ese óvulo y cómo se produce, ese óvulo permite también los procesos de entrada del espermatozoide y de correcto desarrollo de la fecundación. Parece, aunque no se conoce exactamente los motivos, pero hay un ambiente inflamatorio crónico producido por el hecho de tener endometriosis en toda la pelvis, en el peritoneo. Doctora, como tóxico. Efectivamente, sí, hay un ambiente que favorece el estrés oxidativo, hay citoquinas, interleuquinas, que todos estos son factores proinflamatorios, hay un componente de alguna manera inmunológico que no está correctamente modulado en las pacientes endometriósicas, las líneas de investigación también van un poquito por ahí, y hace que ese ambiente no sea lo más favorable para el desarrollo, la maduración de ese ovocito que, como decíamos, está en ese almacén de forma inmadura, que ha de mantenerse ahí en unas condiciones óptimas, como si nosotros tuviéramos
una nevera de productos frescos y que esa nevera tiene que estar en condiciones óptimas todo el tiempo, ¿no? Si esa nevera no está en esas condiciones óptimas y además para acumularlos, para conservarlos y además en el momento en el que uno de ellos ha de madurar, tampoco el ambiente, el líquido peritoneal, el líquido dentro del propio folículo no es el más adecuado, pues ese óvulo no va a madurar correctamente ni va a permitir luego todos los procesos que se deben dar para la fecundación. Entonces esto lo vemos también y esta parte es la que más incluso haciendo un tratamiento de reproducción asistida menos podemos controlar, cambiar, ¿no? Menos podemos cambiar porque es un proceso ya que se da o que se ha dado, un óvulo que ya se ha madurado en ese ambiente y tenemos que trabajar con él de la mejor manera que podamos, pero es la parte que menos podemos cambiar nosotros, también desde la parte de reproducción. Y luego, por último, una vez que ya tenemos un embrión, que sí que se ha dado esa fecundación, que se ha conseguido un embrión bueno, o incluso vamos a suponer que el embrión se ha conseguido porque ya el óvulo no haya óvulo suficientemente bueno en una paciente endometriósica, incluso que recurramos a un óvulo donado que sea totalmente bueno. Incluso así, ahí vemos que en pacientes endometriósicas, cuando transferimos estos embriones de buena calidad, la tasa de implantación es un poquito menor también, ¿vale? Es decir, que ese ambiente tóxico parece que no solo influye en la maduración y liberación del óvulo y el proceso de fecundación, sino también en el ambiente adecuado que debe tener el útero para implantar, sobre todo, como sabéis, pues en la adenomiosis, ¿no? Que también la conocéis, esos focos endometriósicos dentro de la capa muscular del miometrio, pues en ese caso el más claro, pero también, no solo cuando hay adenomiosis, también en el resto de casos se ve un poquito afectada la implantación. Es decir, que podríamos decir que en todos los puntos que han de irse dando para que un embarazo llegue a producirse, cada uno de ellos puede verse afectado por el hecho de tener endometriosis. No en todas las pacientes va a suceder, cada una puede tener una afectación a distinto nivel, pero es cierto que en todos esos puntos puede ocurrir. Bueno, yo creo que ha quedado súper claro todos los diferentes niveles de afectación en el que puede interferir la endometriosis durante el proceso de reproducción. Pero, ¿cómo afectan los tratamientos a la endometriosis, doctora? Cuando una paciente tiene que hacer un tratamiento de reproducción, normalmente que estamos en un contexto de endometriosis, habitualmente, salvo que sea una esterilidad de muy cortita evolución, una pareja muy joven y con un grado de endometriosis muy leve, 1 o 2, normalmente vamos a acudir directamente a fecundación in vitro, que es la técnica. En los casos más leves quizá podríamos plantearnos la posibilidad de hacer una inseminación, pero habitualmente solemos tender más y la evidencia un poquito así nos lo avala, que es mejor recurrir directamente a fecundación in vitro precisamente para intentar abordar de manera completa todas estas distintas cuestiones que hemos ido repasando en la pregunta anterior, ¿vale? La fecundación in vitro, como es un proceso muy cortito en el que nosotros es cierto que aumentamos los niveles estrogénicos, que eso se ha visto que puede tener que ver con la progresión de la endometriosis, y aumentamos la ovulación, que también sabemos que tiene que ver con los procesos ovulatorios, con la progresión de la endometriosis, pero a pesar de que nosotros estimulamos todo esto, es un periodo tan cortito, de unos 10-12 días, no más, que realmente no se ha visto que haya una afectación ni en el dolor de las pacientes endometriósicas, ni en la recurrencia de la endometriosis y apenas tampoco en el crecimiento de endometriomas, que efectivamente a lo mejor pueden crecer a veces un poquito, pero ni siquiera ahí está tan claro que pueda ocurrir. Y por otro lado, como realmente lo que queremos conseguir es un embarazo, que el embarazo es el tratamiento top para la paciente endometriósica, pues si lo llegamos a conseguir, realmente es un tratamiento inigualable lo que estamos llegando a producir, tanto que vemos que hay pacientes en las que regresa tanto su endometriosis, sus pequeños focos endometriósicos pélvicos y peritoneales durante el embarazo, incluso endometriomas que regresan, que hay muchas pacientes que no han sido capaces de conseguir en casa un primer embarazo y, sin embargo, después de una gestación consiguen embarazos solas en casa porque su endometriosis ha mejorado. Es decir, que no debemos temerle a un tratamiento de fecundación in vitro si se necesita en una paciente endometriósica por lo que las consecuencias que pueda tener, porque más bien todo lo que pueda aportar es positivo. Si se llega a conseguir el embarazo, por supuesto, y si no se consigue por el hecho de haber hecho un ciclo o 2 ciclos de fecundación in vitro, tampoco se le puede achacar
que vaya a haber una peor evolución de su endometriosis por este motivo. Es cierto que la endometriosis, como sabéis, no existen unos criterios para poder establecer cómo va a evolucionar en una paciente y a veces no es lineal, ¿no? Entonces, tampoco si hay de repente una evolución mejor o peor, hasta qué punto se le puede achacar al tratamiento que se ha hecho. Pero por ahora todos los estudios que hay no ha habido una relación, ya digo, un agravamiento, un empeoramiento ni de los síntomas ni de los implantes. Vale, yo creo que sí que ha quedado bastante claro. Y cuando conseguimos ese embarazo, una mujer con endometriosis suele tener algo más de problemas o le aparecen una serie de problemas que a una mujer que no padece endometriosis. Normalmente una paciente endometriósica que consigue el embarazo está fantástica. Es lo más habitual, aparte de muy contenta, evidentemente, porque ha conseguido un embarazo deseado y buscado. Normalmente es el periodo de su vida en el que mejor se encuentra, precisamente porque no tiene esas reglas, no tiene esa dismenorrea, no tienes ese dolor al defecar, ni con las relaciones, incluso al orinar o espontáneo. O sea, todo ese dolor desaparece y sus endometriomas o sus implantes ceden en el crecimiento. Por lo tanto, lo más habitual, lo más general es que se encuentre muy bien. Y además que incluso si prolonga luego con una lactancia o luego continúa luego con un anticonceptivo adecuadamente después, puede mantener esas mejoras conseguidas durante el embarazo. Es cierto que en endometriosis un poquito más severas puede haber algunos casos en los que algún quiste se rompa y eso pues sí pueda dar un dolor o dar una situación un poquito incómoda durante el embarazo, pero la realidad en la práctica clínica es que no es habitual. Si se necesitara además durante el embarazo una cirugía, pues también se podría llegar a hacer, igual que si ocurre, por ejemplo, una apendicitis durante un embarazo. Si hace falta, pues porque hay una situación de urgencia, se opera por la laparoscopia y se quita, si lo permite la barriguita. Y esto sería igual, es decir, si ocurre una circunstancia de urgencia, pues se aborda de esta manera, pero no es lo habitual ni lo esperado. Claro, porque al ser una enfermedad hormonodependiente, pues en ese momento en el que los estrógenos pues los tenemos ahí en pause, ¿no? Los ponemos en pausa, pues como que ese periodo pues lo tenemos ahí, ¿no? Lo tenemos congelado, ¿no? Bueno, los niveles estrogénicos durante el embarazo son altos, pero también la progesterona es alta, que va muy bien para la endometriosis y sobre todo que no se están produciendo ciclos, ¿no? Entonces no se están produciendo ovulaciones y no se está produciendo esa menstruación retrógrada que también se asocia con la posibilidad de endometriosis, ¿no? En el momento que nosotros frenamos las menstruaciones, frenamos las ovulaciones y tenemos un alto nivel de progestágeno, de progesterona, pues se queda quiescente la enfermedad, en stand-by. Incluso no, me atrevería a decir no en stand-by, sino que regresa incluso, en la mayoría de los casos. Eso, la mayoría, porque hay La casos mayoría, la mayoría. que bueno, no siempre es así, hay No volvemos siempre al es así. trazabilidad de todas las endometriósicas, ¿no? Cada una es Tenemos, distinta, cada una es distinta. De hecho, si hay un alto riesgo de ruptura, por ejemplo, de quiste, que es sobre todo pues, lo más específico, ¿no? En endometriosis, lo más específico que podría ocurrir como complicación, si se prevé un alto riesgo de que pudiera ocurrir, pues sería uno de los pocos motivos por los que sí que se indicaría una cirugía previa a la búsqueda gestacional por claro, reproducción asistida, ¿no? Nosotros normalmente no solemos indicar una cirugía, intentamos evitar una cirugía precisamente por esto que explicaba, de intentar perder la menor reserva ovárica posible, pero si hay quistes endometriósicos grandes que no nos permitan acceder a la parte del ovario que necesitamos para recuperar los óvulos a los que necesitamos tener acceso para trabajar en laboratorio, o realmente son ese quiste susceptible por el ginecólogo que va siguiendo previamente a la paciente de que tiene un alto riesgo de ruptura, pues sí que tendría una indicación de intentar quitarlo antes y quizá incluso también podría mejorar ese ambiente tóxico que podría perjudicar a la implantación o a la calidad ovocitaria. Hay que estudiar caso por caso, es decir, está claro que no hay un estándar. Las pacientes endometriósicas son muy distintas cada una de la otra y hay que personalizar mucho los tratamientos. completamente, es así, doctora. Por eso mismo ahora la siguiente pregunta le iba a preguntar, ¿se le trata igual a una mujer con endometriosis que a otra?
a la hora de pautarle el tratamiento de reproducción asistida? Que a otra que no tenga endometriosis, ¿no? Claro. Pues dependiendo de un poquito del grado de endometriosis. Si el grado de endometriosis es pequeño, realmente se pueden utilizar los protocolos a los que cada unidad esté más habituado y responden perfectamente y no hay que variar apenas nada. Es decir, sí que sería una fecundación in vitro habitual, no necesita, no dificulta mucho. Es cierto que sí, que hay otras endometriosis que si tememos que puedan progresar un poquito más o que la paciente está más afectada o queremos hacer un control no solo no solo queremos en la fecundación in vitro, en el proceso de estimulación, conseguir los ovocitos, sino que también queremos llevar a ese nivel de reposo todo este ambiente del que hablábamos un poquito negativo, pues hay un protocolo específico a utilizar para las pacientes con endometriosis, que es un protocolo largo que decimos, en el que frenamos durante un periodo un poquito más largo que las demás pacientes todos los procesos de ovulación. Y sobre esa frenación ya comenzamos la estimulación ovárica. Y esto hace que todos los pequeños foquitos de endometriosis se hayan quedado un poco más dormidos, incluso focos de adenomiosis que pueda haber. Lo que pasa es que normalmente estas frenaciones, para que sean satisfactorias, a veces tienen que ser muy largas y no siempre se toleran bien. Entonces, bueno, intentamos hacerlo lo más limitado en el tiempo, intentando variar lo menos posible los tratamientos que tienen las pacientes. Si son pacientes usuarias de anticonceptivos, muchas veces en pauta cíclica o en pauta continua, o incluso pacientes que utilizan tratamientos como el Dienogés o otros progestágenos en terapia continua, evitamos el quitarlos prácticamente, lo quitamos 2-3 días antes de empezar la estimulación, o incluso si solamente tienen progestágenos, a veces incluso los dejamos y sobre ese tratamiento hacemos la estimulación. Es decir, que intentamos dejarla el mínimo tiempo posible sin protección frente a lo que más sabemos que afecta al desarrollo o a las recidivas de la endometriosis, que son esas ovulaciones. Así que se plantearía, por así decir, un protocolo un poco más especial, ¿no? Al llevar un historial ya clínico de endometriosis, ¿no? Sí, es un protocolo al que estamos muy habituados también, es decir, que no se sale de lo que controlamos y lo que estamos habituados en las clínicas, pero es un perfil de paciente en el que sí que tiene un protocolo específico si queremos evitar al máximo que haya un crecimiento de estos focos, ya sean ováricos o peritoneales, pero que realmente no cambia demasiado todo el proceso para ellas. No se le hace especialmente duro ni nada, simplemente es que nosotros como especialistas, pues de los distintos protocolos que tenemos para elegir, pues solemos elegir más uno concreto para estas pacientes, pero realmente para ellas no va a suponer mucha diferencia con respecto a otra paciente usuaria habitual de técnicas de reproducción asistida. Vale, ¿qué le dirías o cómo le explicarías, decir, una paciente que acaba de ser diagnosticada de endometriosis y bueno, ha intentado por medios naturales ser madre y no lo ha conseguido y llega a vuestra consulta y evidentemente pues se encuentra con un libro abierto que nunca había oído hablar de ello, pero que hay varias técnicas, ¿no?, de reproducción asistida? ¿Qué técnicas existen hoy en día para la reproducción asistida? Bueno, pues en esta paciente que acude a la consulta, lo primero que tendríamos es que valorar el resto de circunstancias que pueda haber en ella o en la pareja, si viene con pareja, ¿no? Porque ya tendríamos identificado uno de los problemas y, como digo, pues es algo a tener muy en cuenta y que nos activaría enseguida a la unidad de reproducción a la que acude, porque sabríamos que es una paciente en la que tenemos que perder poco tiempo y tenemos que marearla poco, digamos, y hacerle perder cuantas menos oportunidades mejor, ¿no? Entonces le abrimos mucho antes el paso a comenzar tratamientos de reproducción asistida. Pero por supuesto también lo primero sería evaluar el resto bueno, pues de problemas que puedan darse, por ejemplo el factor seminal, ¿no? El factor del varón, que también no nos olvidaríamos y sería de lo primero a evaluar. Incluso también una posibilidad, una estrategia sería también una paciente que tiene que dejar anticonceptivo porque va a buscar embarazo y por lo tanto va a exponerse a una posible progresión de su endometriosis. No sería ninguna tontería, antes de decidir, de programar un inicio de búsqueda gestacional, evaluar cómo está el semen, porque no nos olvidemos de que se reparten casi por igual las causas de esterilidad en la pareja en factor femenino, masculino y mixto, ¿no? No enfoquemos solamente en la mujer muchas veces. Por el hecho de que exista un problema de endometriosis no quita que no pueda haber también un problema en su pareja. Entonces, en estas pacientes que hay que tener
el mínimo tiempo posible expuesta a ovulaciones, sería bueno el evaluar esto incluso previamente, ¿vale? Pero suponiendo que una pareja que ya se han descartado otras causas o las hay, pero que son también abordables por técnicas de reproducción asistida, empezaríamos la escalada terapéutica en tratamientos y como primer escalón habitualmente pues tendríamos siempre la inseminación que, como digo, en estas pacientes muchas veces lo obviamos, este escalón, directamente nos pasamos al escalón superior o lo tenemos que hablar muy bien con ellas para decidir comenzar inmediatamente, no perder mucho tiempo y ver un poquito también con lupa cómo se encuentra durante los procesos de inseminación, porque la inseminación, al ser una técnica con un menor rendimiento, suele requerir repeticiones y al requerir repeticiones pues requiere estar expuesta a ovulaciones más tiempo. Entonces, por este motivo intentamos evitarlo. Si no ha habido un embarazo ya en casa, que ya ha estado ovulando en casa de manera natural, pues salvo que veamos, nos parezca que el problema se puede salvar bien con esta técnica, solemos recurrir directamente a fecundación in vitro, ¿vale? Porque, como ya decía, abordamos todos los problemas de una vez, una posible adherencia tubárica que haya, ese ambiente no perfectamente adecuado de maduración del ovocito y de permiso para la fecundación que da, todos los procesos metabólicos que se dan. Cuidamos mucho más en un ambiente más adecuado ese crecimiento embrionario y acortamos esa exposición hormonal de la paciente. Entonces, normalmente nos vamos a ir a fecundación in vitro, la verdad. Vale, Sí. vale. Pues yo creo que ha quedado bastante clarito, más o menos, cómo interfiere la endometriosis en temas de fertilidad, o sea, cómo interfiere la fertilidad, en qué consisten los tratamientos. Y yo creo que voy a pasar a la tanda de preguntas que han ido pasando las chicas. Nos preguntan por aquí. ¿La preparación de transferencia es diferente con endometriosis severa? Pues por estos motivos que comentaba, de ese ambiente un poquito tóxico, un poquito no con una inmunidad no perfectamente modulada en la paciente endometriósica, sí que vemos, sobre todo cuando hay focos de adenomiosis, que se puede beneficiar la preparación de la transferencia también de una frenación prolongada. Pero hay que individualizar, es decir, realmente de partida no habría por qué hacerlo. Una paciente que se hace un tratamiento puede incluso hacer una transferencia de embrión en fresco si se da el resto de circunstancias correctamente, pero si se ve que hay un fallo de implantación o si se ven que hay focos de adenomiosis que pueden estar influyendo en la situación óptima de implantación, sí que se puede abordar esta paciente mediante una transferencia en diferido, una transferencia de un embrión que vitrificamos y que lo dejamos ahí en stand-by hasta que ella esté en el momento óptimo. Y lo que hacemos normalmente es frenar los ciclos durante un tiempo para que todos esos pequeños foquitos vayan a menos y posteriormente pues ya comenzamos a preparar ese endometrio para su crecimiento. En ese crecimiento pues podemos utilizar tratamientos hormonales sustitutivos y si hace falta también existen otros tratamientos más novedosos que todavía están por afianzar que aportan, como es por ejemplo el plasma rico en plaquetas, que a veces lo aplicamos dentro del útero para intentar hacer un proceso regenerativo de un endometrio que pueda estar también afectado por este ambiente no tan óptimo, ¿no? Entonces tenemos distintas maneras, no todas perfectamente probadas, pero sí son distintas armas terapéuticas que tenemos en las unidades para poder aplicar, sobre todo si vemos que realmente existe un fallo de implantación, es decir, que vamos transfiriendo embriones y no llegamos a conseguir ese embarazo. Muy bien, creo que ha quedado respondida. Luego nos preguntan por aquí, ¿se puede hacer algo para mejorar la calidad de los óvulos? Esa pregunta es muy difícil. Eso nos encantaría tener algo que la respuesta fuera así, nos encantaría. Estamos trabajando en ello. Ya digo, tanto en pacientes como vosotras endometriósicas, como pacientes que son mayores, que tienen un envejecimiento ovárico, que tienen la calidad ovocitaria disminuida. Se está trabajando en ello, pero no existe hoy por hoy un tratamiento que haya mostrado eficacia. Incluso este tema del plasma rico en plaquetas se está intentando empezar a hacer instilaciones en el ovario mediante punción, en la misma punción ovárica para intentar mejorar ese ambiente, pero todavía está por ver. Todo entra dentro de la investigación biomédica, más que un tratamiento establecido.
Lo que podemos hacer si tenemos un diagnóstico de endometriosis en previsión de un futuro reproductivo y de una calidad ovocitaria lo más preservada posible es intentar evitar ovulaciones mediante un tratamiento. Lo que está más consensuado es un tratamiento anticonceptivo prolongado en el tiempo hasta que no vayamos a buscar embarazo, no dejar el anticonceptivo si somos endometriósicas. Y una estrategia muy buena, por supuesto, que no la hemos hablado todavía, es el tema de la preservación de la fertilidad mediante preservación de ovocitos. Antes de que haya una afectación severa de la endometriosis en nuestro ovario, aunque el resto de cosas pues no podamos acudir. Con respecto al ovocito sí que podemos, si estamos hablando de esa nevera que quizás no tiene las condiciones óptimas para conservación, pues en este caso sí sería bueno plantear que lo conservemos en una nevera externa mediante esa preparación del ovario, estimulación, punción ovárica, y guardamos un grupito de óvulos que, por un lado, tendrían menos afectación endometriósica de la que van a tener en el futuro y una edad más joven de la que van a tener en el futuro. Por lo tanto, estamos haciendo una doble función. Esa es una estrategia muy válida en las pacientes en general española, que pospone la maternidad, pero con muchísima más énfasis en las pacientes endometriósicas, por supuesto. Sí, además, yo creo que es un tema que todas las chicas que han seguido todos nuestros directos durante esta Endomax 2022, lo hemos estado diciendo en cada uno de los directos, bueno, en cada uno no, las fisioterapeutas no lo hemos tratado, con Laboratorio Urgo no, pero con todos los profesionales de ginecología sí, ¿no? Le hemos estado, como decía nuestra compañera Ana el viernes, hemos estado un poco dándole un tirón de oreja, pidiéndonos por favor, desde aquí, desde la asociación, de que se informe a las pacientes cuanto antes de la preservación ovárica. Porque a mí personalmente, por ejemplo, me habría encantado que mi primera inseminación fue con 27 años y me habría encantado que me hubiese dado esa información en su día. Claro. Es verdad que cada vez estamos más concienciadas, las asociaciones intentamos dar cada vez más esa información de que si tienes endometriosis y en un futuro quieres ser madre, que te informes sobre la preservación de fertilidad, pero que también desde aquí nosotras os pedimos a los profesionales de la salud, en este caso a los ginecólogos, de que por favor lo informéis, ¿no? Por lo menos que digáis, es decir, vamos a romper ese mito de si quieres tener un embarazo, embarázate ya, que eso nos lo han dicho a casi todas, no vamos a romper eso, pero si quieres ser madre en un futuro, ve pensándolo porque puede suponerte un problema y esto puede ser que en un futuro te quite un dolor de cabeza, ¿no? Claro, es una estrategia muy, muy válida la preservación. Es cierto que tiene esa doble, un peligro, que es precisamente una confianza excesiva en el hecho de tener un número de óvulos guardados, ¿vale? Nosotros cuando guardamos óvulos, lo que estamos haciendo es parar un proceso de fecundación in vitro a la mitad. Es decir, estimulamos la ovulación, guardamos esos óvulos y en vez de fecundarlos en ese momento y hacer transferencia en ese momento para ver si conseguimos embarazo o no, posponemos esa segunda parte al momento en el que la paciente quiere intentar ser madre. ¿Qué pasa? Que no queremos que haya una confianza excesiva en que por el hecho de tener guardados óvulos seguro va a haber un embarazo cuando los utilicemos. Igual que si hacemos una fecundación in vitro hoy con una paciente no le podemos dar garantía de éxito. Pero si lo hace hoy, un tratamiento de reproducción, o hoy busca ser madre, va a saber en este momento qué resultado hay. Va a poder tener una mejor visión de su realidad. Entonces, es una estrategia muy buena, pero siempre es una estrategia B con respecto a la A, que tengo que decir que siempre es intentar no posponer la maternidad. Es decir, siempre vamos a estar en mejores circunstancias hoy que mañana para ser madres, porque la edad en las mujeres es algo que afecta muchísimo a las posibilidades de conseguir embarazo, y a una paciente con endometriosis no se libra de esto, y además tiene una afectación concreta por un factor independiente que sabemos que es malo para la esterilidad, y además que no tenemos ningún marcador con la que le podamos dar un aviso real de qué va a suceder con su endometriosis, cómo va a progresar. Entonces, podemos hablar de estadística, pero al final la estadística, a una cuando quiere ser madre, lo que le importa es la estadística con ella misma. Y al final la estadística es
o 0 si no lo consigo, o 100 si lo consigo, ¿vale? Todo lo demás es orientativo. Pero el hecho de preservar es una estrategia buenísima y que nosotros la queremos lanzar mucho y la queremos potenciar, por supuesto, y es muy desconocida todavía, y en un colectivo como el vuestro no debería ser desconocida, por supuesto que no. El hecho de que haya unidades en centros de referencia, como ya habéis estado hablando también, y que aquí en Quirón también, como sabéis, también la tenemos, unas unidades de endometriosis a las que se vayan derivando estas pacientes, va a facilitar el hecho de que se hable más precozmente de estas posibilidades a las pacientes con endometriosis, pero aún así me gustaría recalcar que no es la panacea en el sentido de que no nos podemos quedar absolutamente tranquilos en que cuando vayamos a utilizar esos óvulos sí que vamos a conseguir la gestación. Vamos a conseguir un intento de fecundación in vitro mucho mejor de lo que tendríamos si lo hiciéramos con los óvulos de ese momento. Si nosotros hacemos una fecundación in vitro con óvulos que hemos conservado hace 10 años, hace 5 años, van a ser más jóvenes y van a tener menos afectación endometriósica, pero no tenemos la seguridad de si en un único proceso de fecundación in vitro íbamos a conseguir el embarazo. Ya digo que también es algo que tenemos nosotros que criticarnos a los centros de reproducción, que quizás estamos haciendo una labor de información no suficientemente buena, porque si bien casi todos los centros en Málaga, y diría también que fuera, pero en Málaga desde luego, la primera consulta y las consultas informativas a las pacientes o a las parejas que quieren saber en qué situación están o informarse sobre tratamiento de reproducción, casi todas las clínicas, yo diría, hacemos esta labor de manera gratuita, cosa que no siempre es conocido por los pacientes, que a veces les cuesta dar ese primer paso para consultar. Pero es cierto que quizás nosotros, como vemos que hay ciertas reticencias a esa primera consulta, incluso quitando esa dificultad que pueda ser la económica, quizá deberíamos plantearnos acercarnos un poquito más a la población mediante redes como es la intención ahora, por ejemplo, o también pues en los institutos, en las universidades, para hablar un poquito más, informar más a las mujeres de nuestra realidad reproductiva. Quizás se ha trabajado mucho en la información sexual, es cierto que se ha cambiado mucho en las últimas generaciones en esto, pero sin embargo hemos dejado de lado la información reproductiva. Tenemos una falsa seguridad de que como si nos cuidamos bien por fuera, vamos a estar saludables y por tanto vamos a conseguir embarazo cuando queramos, y si no, recurriremos a técnicas de reproducción que no lo solucionarán. Y tengo que decir que los tratamientos de reproducción tienen un techo que desgraciadamente, porque nos gustaría otra cosa, está en el mejor de los casos en el 50%, es decir, de cada 2 parejas que nosotros tratamos, solo una va a conseguir el embarazo, la otra pareja va a tener que repetir tratamiento. Y cuando hablamos de pacientes con endometriosis, además, sabemos que esta tasa disminuye. O sea, ni siquiera alcanzamos este techo de 50%. Por eso, el hecho de preservar es algo muy positivo si no se plantea un embarazo a corto plazo, pero siempre tenemos que tener la intención también de ponernos a usarlos pronto. Por si acaso no fuera bien, poder recurrir pronto también a un nuevo tratamiento en el que podamos conseguir más óvulos, o bien hacer varias tandas de preservación para tener un grupo mayor de óvulos guardados. Estupendo. Por aquí nos preguntan si tomar la píldora sin descanso afecta a los valores de la analítica de la antimuleriana. La verdad que el valor de la antimuleriana no se suele afectar por el uso de anticonceptivos, tampoco con el uso prolongado. Entonces, no hace falta dejar de tomar un anticonceptivo para hacer un estudio de reserva ovárica mediante la hormona antimuleriana. Y es uno de los datos más objetivos que podemos tener con respecto a la reserva. Ajá. Seguimos con la misma analítica. Nos dice, ¿la antimuleriana baja en mujer joven quiere decir que la menopausia está cerca? Bueno, todavía tenemos que aprender mucho de la antimuleriana y de su interpretación. La antimuleriana más bien nos hace una referencia a cuál va a ser la respuesta en un tratamiento de estimulación ovárica de esa paciente. Es decir, una paciente que tiene una antimuleriana bajita y por tanto una reserva bajita, tiene un número de folículos antrales expuestos para poder ser estimulados bajitos, ¿vale? Es como si dijéramos una paciente en esta nevera de la que hablábamos del ovario,
o vamos a suponer que fuera un congelador y sacamos semanalmente una cantidad de comida a la nevera que tenemos que consumir esa semana y si no ya la tenemos que tirar porque no la podemos volver a meter en la nevera, ¿no? Pues esos serían los folículos antrales. Entonces, nosotros tenemos una despensa que en total pues, puede tener más o menos en este caso, pero además el número de folículos que se seleccionan de ese congelador para exponer, para ver cuál de ellos puede madurar y ser el ganador para intentar conseguir el embarazo mediante este ovulito. Esta salida se hace no de uno en uno, del congelador a la nevera, sino que se hace en un grupito. Entonces, este grupito puede ser mayor o menor. Normalmente, cuando una antimuleriana es bajita, sabemos que ese número de folículos que nosotros vamos a poder estimular para conseguir un mayor grupo para trabajar para fecundación in vitro o para preservación va a ser menor. No sé si esto lo he explicado bien del todo, pero... Yo creo que sí, que se está Vale, es quedando decir, bastante. que la antimuleriana lo que sí sabemos es que nos predice una respuesta menor en un tratamiento de reproducción en cuanto al número de óvulos. Ni siquiera nos predice un mejor o peor resultado en que vaya a dar positivo o negativo, pero vamos a tener menos abundancia para trabajar, ¿vale? Y si lo que estamos pretendiendo es preservar ovocitos, sabemos que vamos a preservar menos de un tratamiento que hagamos. Si queremos guardar un número fijo de óvulos, pues con un tratamiento vamos a conseguir menos y vamos a tener que repetir más tratamientos para conseguir el número que nos hayamos fijado como meta. Con respecto al número, a los años de menopausia, pues en teoría, si hay menos reserva, también se debería gastar antes, pero este dato no está tan claro exactamente cuántos años después va a venir la menopausia en función del dato analítico de la antimuleriana. Es decir, nos da cierta orientación, pero no es un dato categórico por el que podamos saber cuándo vamos a tener la menopausia. No van enlazados, ¿no? Por así decirlo. No con rotundidad. Vale, vale. Y la última pregunta, que yo creo que hemos tocado, pero pinceladas no hemos adentrado mucho, preguntan, ¿cuándo se recomienda la ovodonación y si tiene riesgos? Bueno, la ovodonación se recomienda cuando no es posible un tratamiento con los óvulos propios. Entonces, en pacientes que no tengan ya óvulos porque tengan una menopausia o porque tengan quitados los ovarios, evidentemente ahí no hay alternativa más que recurrir a un óvulo donado. En pacientes que sí tienen óvulos propios, pues cuando se hacen tratamientos de fecundación in vitro con sus propios óvulos y no consiguen resultado, ya sea porque no llegan a conseguir embriones para transferir, no llegan a conseguir óvulos maduros para trabajar con ellos o consiguiendo embriones tienen un fallo implantatorio repetido que es achacable al embrión y en este caso a la calidad ovocitaria que ha dado lugar a ese embrión, pues habría que recurrir a ovodonación. Entonces no hay un número fijo de tratamientos para hacer antes de pasar a ovodonación, es muy variable en función de lo que la pareja o la mujer quiera insistir. Siempre que haya algún óvulo con el que trabajar, se puede intentar, aunque haya una respuesta muy bajita, incluso monofolicular o un único óvulo, pues siempre va a haber clínicas. Es verdad que la Seguridad Social pues tiene más limitaciones en ese sentido, pero en clínicas privadas siempre va a haber alguna clínica que trabaje con pacientes con respuesta baja. Es decir, que una paciente si quiere insistir, pues normalmente seguro que va a encontrar un equipo que va, mientras se encuentre unas probabilidades suficientemente buenas de éxito, va a apoyarla. Nosotros como profesionales también tenemos la obligación de informar de las posibilidades reales que hay, es decir, no podemos engañar a las pacientes. Nosotros cuando vemos que un tratamiento va a ser fútil, es decir, no va a tener un resultado real bueno para poder ofrecer al paciente, lo tenemos que informar y en un momento dado pues también podríamos decir si no hay unas posibilidades mínimas de un 1% al menos de conseguir embarazo, pues normalmente vamos a decir que no debe hacer ese tratamiento, porque por pocas que sean las consecuencias de hacer una estimulación propia y punción propia, si no hay un mínimo de resultados positivos de embarazo, no se debe hacer, ¿vale? Una paciente que ya, la segunda pregunta que me hacías dentro de esta pregunta, ¿qué riesgo hay de la ovodonación? Realmente para la paciente endometriósica, riesgo físico ninguno, en el sentido de que no va a evitar una estimulación ovárica, va a evitar los posibles riesgos de una punción ovárica para la obtención de estos ovocitos, y si su calidad ovocitaria es mala y no le ha dado embarazo previamente, va a aumentar radicalmente la tasa de éxito.
ya solamente nos quedaríamos con los riesgos propios del embarazo en cualquier mujer y lo que hablábamos al principio, pues si esta paciente tiene algún quiste grande susceptible de romperse, pues esos riesgos se mantienen. Los riesgos durante el embarazo van a ser los mismos, pero los riesgos del proceso de embarazarse quedan totalmente anulados, quedan a cero. Es el tratamiento, Estupendo, yo digamos, creo que que menos riesgo tiene para ella. Luego podríamos abordar de otros temas, ¿no? Con respecto a la decisión, si es más fácil, menos fácil, riesgos emocionales, psicológicos, todo esto, pero son tratamientos que la verdad que funcionan estupendamente, que las parejas que se deciden por ello después de un proceso en el que ya ven que no es posible con sus propios gametos, la verdad que son parejas que quedan contentísimas, un tratamiento que se hace muchísimo, que del que se habla poco, porque normalmente se mantiene mucho en la intimidad de la pareja o de la mujer y de la unidad, algo que se respeta mucho, esa intimidad, entonces no son tratamientos que se comentan tanto, pero sin embargo sí que forman una parte muy importante del número de ciclos que hacemos en todos los centros. De hecho, hay hasta centros que se profesionalizan en esta obtención de óvulo de donante para luego facilitar el acceso a las pacientes que necesitan recibirlo, ¿no? Entonces, un tratamiento que se hace mucho, que da mucha alegría a las familias que acceden a ellos y que la decisión suele ser difícil o que es una decisión que hay que madurar, hay que hacerla con responsabilidad y con tranquilidad del paso que se está dando, pero una vez que se da, ya normalmente se olvida, ya uno se enfoca en que dé positivo y si da positivo, en que lata el embrión, si late en que la ecodose tenga la translucencia nucal bien, es decir, que ya uno va enfocado en conseguir el resto de hitos de la gestación y luego de la educación de su hijo, ¿vale? O sea que son decisiones que en el momento de abordarlas pues son importantes. Sobre todo también muchas veces dan miedo por lo desconocidas, porque parece que a nadie se lo ofrecen, solo a mí, y eso no es verdad. Hay muchas parejas que consiguen embarazo mediante esta técnica. Ya digo, incluso repiten, buscan el segundo embarazo de la misma manera, incluso repitiendo con la misma donante en la misma clínica para que los hermanos entre sí sean totalmente hermanos genéticamente. Es decir, que son parejas que siempre quedan muy contentas, ¿vale? O sea, que es una técnica a la que hay que tenerle, bueno, pues su agradecimiento, desde luego, porque ofrece mucho, su respeto, porque las donantes que hacen estos tratamientos pues merecen todo nuestro respeto por facilitar este acceso. Luego legalmente es algo totalmente que en España no hay problema ninguno para hacer este tipo de tratamientos desde el anonimato, lo cual es una ventaja grande. Y, y que ya digo, da mucha satisfacción y mucha felicidad también porque la sensación de maternidad es completa, es igual a la de óvulos propios. Cuando tenemos que prescindir de la genética, pues porque no hay más remedio, porque nuestro gameto no es válido, pues no, pues esa pena pues hay que quitársela porque es la manera de seguir adelante con nuestro proyecto y va a ser completo. desde luego. Pues era la última pregunta, pero me acaban de meter aquí una chica que aunque ya creo que antes la había respondido en realidad, pero bueno, por dejarla de nuevo clara. Dicen, ¿cuánto tiene que estar la antimuleriana para que una in vitro vaya bien? Bueno, eso es lo que decía. Es un valor que nos orienta, pero que nosotros por lo menos que no necesitamos recurrir a un dinero público para hacer un tratamiento, no necesitamos cumplir ese estándar para aprobar que una paciente puede hacer el tratamiento. Nosotros, si una paciente, aunque tenga la reserva muy bajita y por lo tanto una antimuleriana bajita, esa paciente es capaz de ovular, es decir, sí que es capaz de desarrollar, aunque sea un óvulo al mes, nosotros podemos intentar trabajar con ese óvulo. Otra cosa es que sea un tratamiento que salga más o menos caro para la paciente, que le merezca más o menos la pena ir óvulo a óvulo para poder trabajar con respecto a otra paciente, a lo mejor que por el mismo gasto de medicación y de tratamiento en la clínica, pues a lo mejor consigue 5 óvulos de una vez, 8 óvulos o 10 óvulos. Y ella tiene que saber y hay que informarle de que no podemos aspirar a tener más de un óvulo o más de dos. Eso se le informa y si a ella le parece bien intentarlo, pues se orienta sobre los resultados que puede esperar y se comienza a trabajar con ella. Además, nuevamente lo que intentamos en este tipo de pacientes es hacer tratamientos muy suavitos para que el gasto en medicación sea mínimo, el paso por quirófano también sea un poco
invasivo, digamos, intentamos que si es solamente una punción, pues incluso, aunque normalmente trabajamos siempre con anestesia, con sedación, para que sea más cómodo para las pacientes y poder trabajar más cómodamente, nosotros también, cuando las pacientes solamente vamos a ir a por un folículo, pues lo toleran perfectamente pinchando sin anestesia, por ejemplo, y entonces también el quirófano no requiere anestesia y no requiere algunos de los otros pasos. Se hace un tratamiento un poquito más chiquitito, digamos, más personalizado. Sí, yo creo que ha quedado claro que en realidad no tiene por qué haber un valor estándar, ¿no? Que como tú decías, que la seguridad social sí que lo marca. Claro, es que al final realmente para conseguir un embarazo necesitamos un óvulo y un espermatozoide. Nunca podemos decir si, porque solamente vaya a haber una respuesta de un óvulo, ese no va a ser el óvulo que pueda dar lugar a el embarazo que se quiere, ¿no? Entonces, si explicándole las tasas de éxito y lo que puede esperar de la técnica a la paciente o a la pareja le parece suficientemente bien como para intentarlo, pues se puede intentar. Una vez que ya ella vea en su caso concreto cómo ha ido, cómo ha finalizado ese tratamiento, se animará o no a seguir intentándolo por esa línea o a dar el paso a ovodonación si hay un fallo repetido o no se llega a obtener óvulo. Estupendo. Pues nada, pues doctora Marta García, yo creo que estamos llegando al final de nuestra charla y de nuestra Endomarch del 2022 porque cerramos contigo. ¿Querrías decir algo más para finalizar? Pues sí, la verdad que quiero de nuevo repetiros que la enhorabuena, daros la enhorabuena por este tipo de jornadas. Pienso que es una labor muy importante la que estáis haciendo dentro de vuestro colectivo de las pacientes con endometriosis, pero que además hace que nosotros los profesionales también nos tengamos que poner las pilas y que colaboremos, por supuesto, con vosotros cuando nos lo pedís, pero también un poquito que nos, que nos haga darnos cuenta de que hay mucha desinformación en muchos aspectos, que damos por hecho muchas cosas, incluso a nivel de médicos no especialistas, ¿no? Por ejemplo, nosotros dentro de reproducción vemos que incluso a veces ginecólogos de base o médicos de base no tienen una información tan clara de lo que se puede esperar de un tratamiento de reproducción o cuándo se debe acudir, ¿no? Entonces, nosotros mismos somos los que muchas veces, si queremos que esta información se vuelque y sea distinta y sea mejor, tendremos que acercarnos nosotros de la manera que se pueda, ¿no? Entonces, la verdad que aplaudo esta iniciativa por vuestra parte, además que creo que son de una calidad en sus contenidos muy, muy importante, muy buena. Espero que realmente consigáis la difusión que queréis y me la apunto para seguir por otros colectivos o en general en la población general porque simplemente con el retraso de maternidad ya hay mucho que hacer. Así que enhorabuena y muchas gracias por darme la oportunidad de participar con vosotras, que la verdad que encantada. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias por tus palabras, doctora. Gracias a ti, gracias a todos los ponentes que hemos tenido durante estos 3 días. Y nada, cerramos nuestra Endomarch hasta el año que viene, muy cansadas, pero muy satisfechas, tanto de la Endomarch virtual, que yo creo que vino con la pandemia y ya ha llegado para quedarse, porque es la mejor manera, como decía la doctora Marta García, pues llegamos a la ciudadanía, llegamos a más chicas, llegamos a más profesionales y bueno, aparte de eso hemos tenido nuestras 3 Endomarch físicas, que las tuvimos ayer en Sevilla, en Madrid y en Barcelona, y que pese al tiempo, pues también fue todo un éxito. Quiero cerrar esta Endomarch diciendo que ADAEC no se hace responsable de los comentarios, expresiones o cualesquiera opiniones vertidas por los invitados o entrevistadores en el desarrollo durante el evento. Y nada, doctora, que muchísimas gracias, muchas gracias al Grupo Quirón y cerramos nuestra Endomarch que de la mejor manera posible con una profesional como tú. Muchas gracias. A ti.